lograr resultados extraordinarios necesitas personas extraordinarias. Para ser exitoso emprendiendo, quizás lo más importante es el equipo del que te rodeas. Javiera Correa tiene experiencia armando equipos de excelencia, tanto en corporativos como en scale-ups y en startups. Quisimos conversar con ella para entender cómo encontrar a los mejores, gestionar el talento, construir cultura y hablar del futuro profesional con los avances de la IA. Yo soy una convencida que cuando las personas estén motivadas, contentas y sienten que se están desarrollando y aportando, realmente van a lograr su mejor potencial y finalmente vayan a lograr conseguir los resultados de la empresa. ¿Me podías explicar cómo se construye cultura, sobre todo cuando crecí? ¿En qué pequeños detalles se vive la cultura? Hemos comprobado que la correlación que hay entre capacidad de aprendizaje y rendimiento es súper significativa. ¿Qué estáis viendo en el mundo de la inteligencia artificial y cómo desafía al talento en las organizaciones? Javiera Correa, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo del podcast Chile Nación Emprendedora. No, gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Feliz de estar acá. Estoy entusiasmadísimo porque mientras hacía la investigación para la conversación me di cuenta que tú tenías una perspectiva única en el mundo de los recursos humanos de la empresa. Y de hecho, para partir con algo suave, partamos con una pregunta fácil, digamos. Pero tú tenías mucha experiencia en GTD. Después pasaste a Book, una scale-up, ¿no es cierto? Y hoy día está ahí en Dio, una startup de inteligencia artificial. ¿Hay algo que esos distintos mundos empresariales, corporativos, más startuperos tengan en común o son mundos agua y aceite? Interesante pregunta. Como que uno por un lado podría pensar que son súper distintas en términos de velocidad, recursos, estructura, forma de hacer las cosas. Y claramente hay diferencias, sí. Pero también, no sé, como pensando como en las tres empresas en las que yo he trabajado, creo que también hay cosas que tienen en común y como que te diría que hay dos principales que son, a mi gusto, súper profundas. A ver. Por un lado, te diría como la obsesión por tener buen talento. Ya. Yo creo que eso lo veía yo desde que partí en GTD hasta hoy día en Dio, como ese realmente convencimiento de la primera línea de que si tenemos las mejores personas, realmente vamos a lograr los mejores resultados. O sea, como esa urgencia de tener equipos de alto rendimiento para que es la única manera finalmente de conseguir los mejores resultados. Y como que la premisa es como para lograr resultados extraordinarios necesitas personas extraordinarias. Y ahí te diría que eso lo viví mucho en las tres empresas. Y otra cosa que también como tienen bastante en común GTD, Book y Dio, es como ya no solo la obsesión por el talento, es la obsesión por el cliente. Yo me acuerdo como desde GTD, que estaba Don Manuel, que es el dueño, presidente del directorio, como me acuerdo que tenía como un decálogo, y el decálogo era como con 10 conductas que todos nos teníamos que saber, los GTDitos como nos llamábamos, y el primero era el cliente siempre tiene la razón, y el último era el cliente siempre tiene la razón. Y de verdad como que se vibraba como esta necesidad de satisfacer lo mejor posible la necesidad, como la expectativa del cliente. Y de hecho el lema de GTD es gente totalmente dispuesta. Sí, pues total. Entonces, Don Manuel fue creo que la segunda o tercera entrevista de este podcast y te diría que como de las que más me ha impactado por ver eso. O sea, él nunca quiso, o esa era mi conclusión, nunca quiso hacer una empresa de telecomunicaciones, sino que siguiendo y escuchando al cliente, fue, bueno, me están pidiendo tal cosa, generémosla para dar un buen servicio, tenemos que cablear el centro y cablearon el centro, o sea, y era impresionante porque era una empresa tremenda y se metía en verdad en el dolor más chico de un cliente pequeño y le importaba mucho. Entonces, y eso de alguna manera obviamente se permea. También lo vi mucho en Book. Los founders también como le preocupaba mucho la atención al cliente. De hecho, ellos mismos usaban una mañana de su semana a atender como intercom, o sea, satisfacción al cliente, para realmente estar en contactado con el cliente. Claro. Y eso también de alguna manera lo transmitían al equipo. Y lo veo muchísimo en Paolo, que es el CEO de Dio, y en Nico también. Como que de hecho tenemos un valor que se llama Make Clients Rave, que es de verdad como decir como, bueno, en verdad necesito que ofrecer una experiencia extraordinaria y que realmente nuestros clientes sean como fans de Dio. Qué bueno. Te diría que esas dos cosas son bastante como transversales, al menos a las tres empresas en que yo trabajé, que por un lado, como tú decís, podrían ser como empresas muy distintas, GTD muy corporativa,
book a un scale-up y dio 30 personas, pero como que eso se vive como en el corazón de cada persona. Increíble. Oye, Javier, ¿y qué te atrajo a ti al mundo del talento, de las personas, de la gestión de lo que se ha llamado como recursos humanos? Pero eso parece que es como una definición un poquito antigua. Estoy desactualizado. Sí. Como cuando yo trabajaba en GTD hablábamos de recursos humanos, hoy día ya se habla mucho más de talento humano, people, personas, porque el foco es mucho más... Y a mí me atrae mucho como que yo creo que desde el área en la cual yo trabajo, como el potencial de impacto que tenemos en las personas que trabajan en la empresa en la que estás es tremendo. Y yo soy una convencida que cuando las personas estén motivadas, contentas y en verdad se sienten que se están desarrollando y aportando, realmente van a lograr como su mejor potencial y finalmente vayan a lograr conseguir los resultados de la empresa. Entonces, como que aportar desde ahí también me hace mucho sentido y además yo soy muy de vínculos, como que me gusta vincularme con las personas. Entonces, me gusta estar en un lugar donde me vinculo constantemente, mi día a día es vincularme con la gente. Increíble. Y una de las grandes lecciones que he sacado de las, ya no sé, 30, 35 entrevistas que llevamos en el podcast es la importancia del equipo, o sea, de buscar buenas personas. Encuentro notable, de hecho, el ejemplo de Fernando Gana, el gerente general de GTD, porque ponte tú en Icare, él podría participar en un montón de círculos. Él está en el círculo de personas. Sí. Yo encuentro que eso es súper importante porque tengo la impresión, yo estudié ingeniería comercial, en ingeniería comercial los ramos de recursos humanos o personas o gestión del talento, no, como que no los pescábamos mucho, o sea, la llevaba más como finanzas, gestión. Absolutamente. Y de repente uno se viene a dar cuenta medio tarde de lo importante que es realmente la gestión, o sea, si tú de verdad querés tener una empresa exitosa, la clave está en las personas, en la contratación, en atraer buen talento. Sí. Y cuando tenéis gerentes generales como Fernando o founders también como muy, que para él las personas son lo más relevante, hay un cambio. O sea, yo creo que son empresas distintas y que estoy convencida que llegan a mejores resultados. Qué buena. Oye, Javiera, dame algún así tip o consejo. Yo creo que en mi carrera me ha tocado entrevistar, no sé, 50, 100 personas a lo largo de 10 años. O sea, tampoco mucho. Nunca me he sentido cómodo en ese proceso, en el sentido de la seguridad de que estoy entrevistando adecuadamente o filtrando adecuadamente para poder reclutar a quien necesito para una cierta tarea o para un cierto cargo. ¿Cómo ha sido en tu experiencia eso? ¿O también siempre estaba incómoda? No, o sea, sin duda es complejo, porque tampoco uno es que tenga una bolita de cristal para poder como definir como el futuro comportamiento de la persona, pero yo creo que sí hay ciertos como puntos que es importante tener en cuenta cuando uno comienza un proceso de contratación. Partiría diciendo como la importancia como de tener un kickoff. O sea, ¿a qué se refiere con un kickoff? Una reunión con el hiring manager, con la persona que quiere contratar, para como setear bien las expectativas del rol, qué es problema viene a solucionar, qué espero de esta persona de acá a 6, 12 meses, como tener como un speech como bien claro de lo que tú esperas de esa entrevista, ¿ya? Luego de eso, armar tu scorecard, ¿ya? Yo creo que igual uno tiene que tratar de alguna manera de objetivizar la entrevista. ¿Y cómo se puede objetivizar? En cierta manera con un scorecard. O sea, tener como un punteo bien claro de lo que yo espero de ese candidato y no lo que espero en términos de conocimiento, que eso va quedando obsoleto cada vez más, sino que de habilidades, de valores, de cultura. Y yo defino en ese scorecard qué es lo que yo espero del candidato y voy definiéndole y puntuándolo, ¿ya? En una escala de 1 a 4. Entonces eso me permite tener una nota del candidato y además me permite poder comparar candidatos, porque muchas veces para contratar a una persona uno entrevista 10, 15, 20. Claro. ¿Ya? Después te diría que muy relacionado con el scorecard es el apoyo de la tecnología de la inteligencia artificial. O sea, yo creo que, por ejemplo, ahora nosotros en Book usamos mucho DIO y en DIO obviamente usamos mucho DIO para hacer las entrevistas. Y creo que tener como esta herramienta que como copiloto que te apoya en tus entrevistas, también te la permite objetivizarla mucho más, porque cuando tú estás metido en la entrevista haciéndola, pierdes a veces detalles, patrones, porque, por ejemplo, no sé, hay personas que son muy simpáticas y se manejan bien. Entonces eso de alguna manera como que te lleva a decir, oye, esta persona es buena, pero después si te ponía a analizar bien las preguntas, como que ahí Dio te da el feedback de decir, oye, ¿sabes qué? Tú habías pensado en esta respuesta para esta pregunta y te contestó algo absolutamente distinto. Entonces, de alguna manera también te da un buen feedback, te ayuda a ti a ser mejor entrevistador, ¿ya? Porque te hace como un coaching, oye, tú deberías haber hecho esto en vez de esto otro, entonces te ayuda y por otro lado también te objetiviza mucho más como las respuestas del candidato y lo que se esperaba. ¿Ya? Qué buena, qué genial. Eso, hay otro punto que te diría que es relevante hoy día, quizás no te lo hubiera dicho 2 años atrás, que es como evaluar el potencial y sobre todo la capacidad de aprendizaje. Yo creo que personas que sean hoy día abiertas a aprendizaje, por un lado, y por otro lado, como capaces de aprender de forma rápida. Hoy día el mundo es demasiado acelerado y necesitamos personas que abracen este cambio y que se logren adaptar. Y
nosotros hemos visto, hay test que evalúan de forma bien también objetiva de la capacidad de aprendizaje y hemos como comprobado que la correlación que hay entre capacidad de aprendizaje y rendimiento es súper, súper significativa. Cacha, qué buena. Entonces, eso nosotros así para mí es un desde. Y te diría que por último, está un poco más controvertida, hay personas que no están tan de acuerdo, pero para mí es un must, que es terminar con referencias. Ya cuando tú entrevistas, tú ves a la persona, ves el papel que tiene LinkedIn y haces la entrevista que te dura 1 hora. Pero es todo lo que sabes de la persona. Entonces, poder tener de alguna manera alguien que te hable de su pasado laboral y que tú les hagas preguntas que para ti, para el rol, van a tener sentido, también te da información complementaria que es súper relevante. Oye, Javiera, me encantó lo que estáis diciendo también de este método, en el fondo como del scorecard. Yo creo que quizá el principal error que he cometido contratando es contratar o entrevistar más bien siguiendo el currículum. ¿Cachai? Entonces tú vas viendo como, bueno, cuéntame, veo aquí que has hecho no sé qué, veo que has hecho no sé cuánto. ¿Cómo difiere una entrevista siguiendo el currículum, conversando con una persona, de tu scorecard? Mm. Mira, o sea, en general cuando entrevistamos, yo no entrevisto tanto por currículum, ¿ya? Me interesa mucho más como llevar como la entrevista a cómo lo hizo, como a profundizar como en cómo ha pensado, cómo estructura su pensamiento, cómo razona, ¿ya? Más allá ¿cuáles fueron las funciones que tuviste como account manager? Puta, eso está en el currículum, entonces de verdad no me interesa tanto, me interesa mucho más como el por qué hizo las cosas, ¿ya? Entonces, como que trato de llevar una entrevista, en vez de dar algo como que está en el papel, a qué está debajo del papel, ¿cachai? Como cómo llegó a eso. Entonces, muchas veces ni miro mucho el currículum, la verdad. Lo veo antes, veo LinkedIn, más o menos por dónde anduvo, pero me enfoco muy poco en el currículum. Obviamente lo reviso el currículum lo uso más para hacer el filtro, ¿cachai? El filtro inicial, como para que más o menos... Como el desde, que cumpla como lo el que busca. Exacto, dependiendo el cargo, pero la entrevista poco la guío por el currículum. Sí. Qué interesante, me estaba acordando algo que en alguna charla le preguntaron a Elon Musk, que en el fondo le dicen como, oye, ¿tú cómo elegís tu equipo, tus cercanos? Y él decía, mira, yo en general en la entrevista hago una sola pregunta, que es, y era algo así, como que la audiencia se ríe como, wow, nos va a dar como la salsa secreta, la fórmula para responderle a Elon Musk. Y no es así, porque la pregunta es muy difícil. En el fondo él dice, él siempre pregunta, cuéntame la historia de tu vida y los desafíos que has ido encontrando en el camino y cómo los has resuelto. Entonces, claro, es una pregunta que no tiene una respuesta única, pero en el fondo lo que él dice es, yo lo que quiero es entender cuál ha sido esa historia y a qué se ha enfrentado. Un poco lo que tú me contabas antes de ha sido una persona en constante aprendizaje. Bueno, probablemente lo vaya a captar ahí más que en la cantidad de cursos que haya hecho, ¿no es cierto? Sí, sí. A mí también me hacen mucho más sentido las preguntas de esas tipo de Elon Musk y son en general las preguntas que yo hago más, porque apuntan a eso, a cómo razonó la persona, ¿cachai? Como su capacidad de cómo tomar decisiones. A mí también me gusta como hay 2 preguntas que hago que se relacionan de alguna manera con eso, como que siempre me gusta preguntarles, ya, imagínate que todo sale bien y entras a Dio. ¿Qué harías tu primera semana y qué harías tu primer mes? ¿Ya? Porque también de alguna manera te da cómo estructura su cabeza, cómo ordena, cuáles son sus prioridades. Y ahí en el fondo voy haciendo contrapreguntas. Ya, pero ¿por qué harías eso? Como que yo apunto mucho al por qué, como ¿por qué hace las cosas? Claro. ¿Cachai? Y lo mismo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Claro. Es como cómo él va como viendo y relatando su discurso. Y también me gusta una que sobre todo hoy día es bien importante, es como, como cuéntame de alguna vez, si es que la hubo, de algo que hayas cambiado de opinión, de algo importante de tu trabajo, y por qué lo hiciste, ¿ya? Y creo que eso también hoy día es importante porque por un lado habla un poco de humildad intelectual, que creo que hoy día es relevante, y también de esta capacidad como de flexibilidad cognitiva, como de darse cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Y también el por qué es importante, porque ¿por qué lo cambió? Porque mi jefe me dijo, no, pues, ¿cachai? O sea, en el fondo, ya, si tu jefe te lo dijo, pero ¿por qué te hizo sentido? Entonces también es una pregunta que no hago siempre, pero hago bastante de forma frecuente. Mira, cuéntame, porque tú tenías un capítulo de tu historia que yo creo que es fascinante. Tú entraste a Book el año como 2019, ¿no? Exacto. O sea, Book llevaba un par de años de fundada. Sí. Entraste como en etapa startup 2010, sí, entré cuando éramos 50. Imagínate, entraste cuando eran 50. 2 años después de que tú estabas ahí, Book levanta $50 millones en una ronda que marcó titulares en LATAM y todo eso. Me encantaría si me podías llevar a ese Book. O sea, ¿cómo cambia una empresa cuando levanta ese nivel de capital? Y cómo empiezan, no sé, a cambiar los roles de los fundadores, las decisiones de dónde crecer, y cómo cambia también tu rol, que vas a tener una preponderancia gigante cuando tenés que contratar personas.
Sí, obviamente cambia, porque además que te inyectan como recursos, entonces Claro. como que Adrenalina, uno, claro, sí. es todo, porque en el fondo es súper motivador, porque Claro. bueno, en verdad somos una empresa que está súper bien valorada y eso de alguna manera te llena de orgullo Claro. y eso como que te llena de motivación también internamente, entonces todos estábamos así, pero ya como pecho paloma con Book. Pero también aquí hay que ponerle cabeza fría y decir como un poco qué hacer con todos estos recursos, cómo crecemos, dónde los invertimos. Eh, y yo creo que ahí obviamente uno comete errores en el camino de decir, ya, crezcamos, 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 y a veces uno pierde no sé si pierde el norte, porque en general en Book los founders son súper como rigurosos con las decisiones que toman, pero igual, de alguna manera, empezáis a veces a crecer más de lo que deberías, o más que a crecer más que lo deberías, a contratar como talento ya no tan excepcional, porque, Mira. porque los equipos empiezan a solicitarte, porque obviamente las metas suben, ya, o sea, si tengo todo esto necesito triplicarme, entonces los equipos te empiezan también a Claro. solicitar del área de sales, hoy necesito 10 nuevos vendedores. Perfecto. O Y sea, ahí, ese es el flujo. En el fondo, el levantamiento de capital viene asociado a un plan de crecimiento, sí, viene un nuevo absolutamente. roadmap, vienen nuevos desafíos, nuevas Exactamente, metas. vamos dónde vamos a invertir, a qué Ya. país, dónde nos vamos, cómo hacemos crecer la estructura, cómo Perfecto. partimos. Entonces todo eso Sí, obviamente porque toda esa cascada va llegando hasta ti. O sea, tú eres como el último eslabón de la cadena que tiene que dar respuesta de vuelta tal a cual, ese sí, crecimiento. exacto. Es como el último y el primero, porque es como, si Claro, queremos crecer, es el área de personas es la que se encarga de hacer claro. todo el reclutamiento de tu equipo, que es lo más relevante que tú tienes, ¿cachai? Heavy. ¿Me podís llevar a ese momento? O sea, no sé si tenía algunos ejemplos concretos de, tengo idea, pero cuántas personas contrataba y Sí, cómo filtraba. sí. Yo creo que ahí, en fondo, hay que ponerle mucho ojo a lo que te decía, a contratar a los mejores, ¿ya? Ya. Y en ese sentido creo que los mejores, obviamente, la parte técnica es relevante, pero es mucho más relevante como que haya un fit cultural. Y yo me acuerdo que el mejor, creo, consejo que me dio Santi Lira, como uno de los founders de Book, fue como, Javi puede ser el crack, el experto técnico, el mejor para su área y quizá el Head of Sales o el Head of Product te va a convencer, pero si no cumple el fit cultural, en verdad no lo queremos en Book. Y yo creo que eso fue para mí un consejo y sentir como también su apoyo por parte de eso, que fue demasiado relevante para que a pesar del crecimiento que ha tenido Book tan exponencial en tan pocos años, la cultura lograra mantenerse, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es lo número uno, ser muy rigurosos con las contrataciones y ponerle mucho, mucho ojo y ojalá mientras más personas entrevisten, mejor. Al principio obviamente ya no, pero al principio los founders entrevistaban a todas las personas que entraban a Book. Y eso hacía que obviamente la capacidad la objetividad en la contratación fuera mayor. Cada uno ve perspectivas distintas, cosas distintas, entonces, no sé, de 20 candidatos recién quedaba uno. Te diría, y obviamente ahí tuve que ir haciendo crecer mi equipo, ya, no, Me porque yo partí imagino. sola, obviamente yo sola al cargo del equipo de People, pero después, bueno, crecimiento, empezar a contratar mi equipo, Claro. también muy alineado con la cultura, con la forma que nosotros tenemos de hacer las cosas, con qué esperamos de cada uno. Yo creo que, y el crecimiento es muy desafiante en términos culturales, creo yo. Em, Porque al principio, yo pensando cuando estaba en Book en 50 personas, o yo lo veo hoy día en Dio, que somos 30, los founders están en todas. Claro, sigue siendo O una sea, familia, entre comillas. tal cual, es una familia. En ese minuto donde escribíamos, como me acuerdo, era la familia Book. Ya. Porque en verdad estaban en todas, estaban en la oficina, estábamos todos se Sabéis los conocían con nombres de todos, te todos. sabían los nombres de todos, las reuniones eran con todos, y de alguna manera ahí los founders son los que ellos mismos transmiten la cultura a todo el equipo. Y eso hoy día también me pasa en Dio. O sea, Paul y Nico también están en todas, en las reuniones, se meten, y ellos transmiten qué es lo que es importante para nosotros como Dio. Pero cuando ya la empresa se empieza a expandir y cuando ya no eres 50, 100, eres 200, 300, 400, ya en el fondo el founder tiene menos incidencia en la cultura. Claro, me la puede transmitir a mí, a su línea directa, pero ya para abajo son los líderes los que empiezan a cobrar como este rol mucho más relevante como de transmisiones de la cultura. Entonces, como que en ese momento de crecimiento, de exponencial crecimiento en Book, hicimos mucho trabajo con los líderes. Como que líderes que de verdad estén 100% alineados con tu cultura, ¿ya? Porque son los líderes que al final son como los pequeños como country manager de su equipo. En una empresa más grande son muy importantes como que los líderes son los que están empujando el barco, ¿cachai? Qué buena. ¿Cómo lográis eso, Javi? Porque estaba pensando, mientras me comentabais esto, estaba haciendo un paralelo con una entrevista que le hicimos a Pablo Ibelich, el gerente general de Echeverría Izquierdo. Y él tenía una definición que me encantó, que él decía, el gerente general es el garante del futuro de la empresa. Y lo estaba relacionando con tu rol
tu rol pareciera ser que uno lo podría definir como la garante de la cultura de la empresa, que creo que también es un aspecto que habitualmente se deja de lado. Entonces, ¿me podías explicar cómo se construye cultura, sobre todo cuando crecí? ¿En qué pequeños detalles se vive la cultura? Sí, buena pregunta. Bueno, como ya lo repetí, pero lo vuelvo a repetir porque de verdad soy como más exagera con eso, como es muy importante como la contratación. O sea, yo creo que el 50% está en contratar personas que de alguna manera como que haga fix con lo que tú esperas culturalmente de esa persona en cuanto a valores, forma de trabajar, propósito. Lo veía así, o sea, en el fondo tú tenés como una lista de valores, como... O sea, claro, cuando nosotros en la entrevista que hacemos desde el equipo de People, la entrevista es en base a los valores. Ya. Y cada valor se basa en ciertas conductas y que yo defino qué espero de la respuesta del candidato en cada una de esas conductas de valores, ¿ya? Entonces eso te decía un poco de qué es lo que hace el scorecard. Y eso para nosotros tenía, o sea, era lo número uno. Si no se pasaba el filtro cultural, no pasaba al siguiente. Entonces, ya ahí yo creo que tenía el 50% ganado, no es solo eso. Yo creo que después viene también una etapa de onboarding. Ya el onboarding en las empresas es súper importante porque también de alguna manera es como la primera llegada de la persona a una empresa y es donde tú también vas transmitiendo lo mismo, como tus expectativas, tu estándar, qué esperas, qué no esperas. Y un onboarding que obviamente no es que el onboarding dure una semana y se acabó, no, o sea, el onboarding es también continuo, ¿ya? Y va muy relacionado al onboarding con feedback. Yo creo que es muy importante ir dándole feedback a las personas nuevas de, o sea, oye, en esto estáis súper bien y acá tenéis todavía oportunidades de mejora. En términos, obviamente, de trabajo, de desempeño, pero también de cultura, ¿ya? De, oye, putz, si te mandaron un mail, nosotros esperamos que lo respondas en tal tiempo, ¿cachai? También son cosas de forma de trabajo que hablan un poco de cultura. O de poner la cámara encendida, por decirte. Claro, te cacho. Qué buena. Eso te diría, bueno, feedback y lo que te decía, trabajar con los líderes, o sea, tener líderes muy alineados, o sea, creo que eso también es súper, súper importante. Me acuerdo que en Book el CEO hizo una capacitación como de cultura finalmente, o sea, de forma de trabajo a todos los líderes, en grupos de a 10, y en verdad en ese minuto eran 200 líderes, se mamó 20 reuniones de 10 personas, pero el impacto que eso tiene es súper relevante, porque en el fondo que tu mismo founder te transmita qué es lo que él espera de ti, tiene como una llegada como impactante, o sea, de verdad fue algo muy valorado y a ti como líder de un equipo te queda, ¿sabes? Y obviamente lo mismo, no es una vez, yo creo que esto es un continuo, ya la cultura es algo que no es que tú presientas en un PowerPoint o tienes el valor pegado en un mural, sino que de verdad es como... Tienen que vivirla, ¿no? Sí, es como porque percusión también, estar como constantemente repitiéndolo, siendo coherente y como tú decís, vivirla, demostrarla, que sea como un modelaje. ¿Cuáles eran esos valores o algunos de los valores de Book? De Book eran, bueno, hacemos que las cosas pasen, como esto como de la agilidad, el cliente en nuestro centro, nos mueve la excelencia, también había un tema de la excelencia, somos cercanos y lo pasamos bien. Oye, ¿y cómo tú lograbas que un líder, cuando me habláis de 200, me imagino que tenéis todo tipo de materia prima, tenéis algunas personas que se les da más fácil ejercer un rol de liderazgo más personal, más humano, y hay otros que quizás son más, no sé, pues más probablemente numéricos y la relación interpersonal no se le da. ¿Cómo convertía a esa muestra de 200 personas en más o menos a todos buenos custodios también de la cultura? ¿Cómo lográis traspasar eso? Sí, a ver, nosotros teníamos como evaluaciones de desempeño bastante regulares y en el fondo la evaluación del desempeño te la hace el líder del líder, que normalmente es como el head del área. ¿Ya? Y en esas evaluaciones también tratábamos como de alinear mucho eso y si veíamos que había algún líder que por alguna razón estaba bajo en o muy poco exigente o al revés, demasiado exigente y poco cercano, podría ser, hacíamos como harto trabajo con ese líder, ¿ya? Y poníamos como un plan de acción bien claro, como con metas a seguir, para que lograra como interiorizarse de qué es lo que es importante para nosotros como Book en ese minuto en cuanto a nuestra cultura. Y en general teníamos, o sea, la rotación de líderes en Book era súper, súper baja. Como que lográbamos, obvio, siempre con excepciones, obvio, pero en general te diría que en términos muy generales el equipo de líderes estaba muy alineado con lo que los founders también esperaban de ellos. Perfecto. Oye, y eso me lleva a otro tema que también es desafiante del mundo de las personas, que es sacar personas. Creo que uno de los mayores desafíos es que cuando uno posterga mucho esas decisiones, que de partida son naturalmente difíciles, o sea, nadie quiere, o yo no he conocido a nadie que disfrute echando, despidiendo personas, pero si uno no lo hace en el momento correcto, también te empieza como a
a generar una cierta como putrefacción en la organización, ¿o 100%. no? Sí, ¿Cómo, sí, cómo has vivido sí. eso? ¿Hay alguna forma buena o fácil de poder sacar a alguien? Mira, fácil yo creo que no, pero Nunca, ya. sí hay buenos consejos, creo yo. Es una decisión que también requiere un proceso. ¿Ya? Tú cuando líder te vas dando cuenta que hay alguien de tu equipo que no está rindiendo de acuerdo a la expectativa del rol, tiene que levantarlo y de ahí generarse un feedback. ¿Ya? Yo como líder yo creo que tienes la obligación de hacerle un feedback a esa persona que no está rindiendo y pensar en un plan de acción, como un improvement plan. Como, oye, puta, estas son tus oportunidades de mejora, fijémonos ciertos plazos, 4 semanas, 6, 8, ¿ya? Para que mejore y darle las herramientas y el apoyo necesario para hacerlo. Obviamente, si luego de ese tiempo el plan no se cumple, la decisión obviamente más natural es que la persona, y obvia, es que la persona se vaya. Y eso hace que el proceso no sea sorpresivo para la persona, que no sea un balde de agua Claro. fría, porque es lo más lógico que podía pasar cuando tú tienes un plan de acción y no lo cumples, ¿ya? Entonces eso yo creo que disminuye un poco la incertidumbre y la angustia que produce una Claro, la desvinculación. sorpresa, La sí. sorpresa. Y tanto de cara a la persona que se va, que obviamente es fuerte, ya por eso nunca es fácil, Mm. pero también de cara al equipo, ¿ya? Cuando uno en el equipo tiene una persona que rinde bajo, también se afecta al equipo completo, porque al final me tengo que estar llevando pega del trabajo al lado, entonces cuando hay un proceso que es súper transparente, cuando ya la decisión se toma, el equipo también se ve menos sorprendido, ¿ya? Otra cosa importante, obviamente, una vez que se produce una desvinculación, es tener como una reunión y una conversación profunda con el equipo, porque siempre de alguna manera, aunque haya sido lo mejor hecho, siempre de alguna manera se resiente, hay preguntas, chuta, ¿qué viene después? También quizá será el principio de una desvinculación más masiva, siempre está un poco ese susto. Entonces yo creo que de alguna manera ser bien transparente con el equipo, con lo que pasó y qué es lo que se viene para adelante, también es bien importante, porque es importante la persona que se va, pero también es muy importante el equipo que se queda, Claro. ¿sabes? Que siga con la misma motivación de siempre. Y eso, pero yo creo que cuando hay una decisión es como ya de que la persona tiene que salir, es mucho más grave no sacarla. O sea, tener una persona que no está rindiendo bien tiene un efecto muy dañino en términos de la eficiencia de la empresa y también de la cultura. Entonces, eso. Oye, Javiera, que dura tu pega. Porque se pasó todas las funciones y funciones súper, pero así trascendentales para que la compañía funcione bien. Sí. Y a veces hay que empujarlo, porque en el fondo uno, a veces que hay líderes que no lo levantan tanto. Y tú lo estás viendo en la Sí, evaluación, entonces en yo el veo el feedback. bajo desempeño y digo, puta, y en verdad hay veces que uno como equipo de people tiene que empujar estas decisiones cuando un líder, porque para un líder nunca es fácil desvincular a alguien de tu Claro. equipo, porque entre que te sentís culpable, depende del líder, pero hay muchos que les cuesta harto, entonces yo creo que uno también tiene un rol como de empujar esto. Oye, Javiera, también otra de las cosas que encuentro únicas en tu trayectoria es que te ha tocado trabajar con generaciones distintas, pero de empresarios o emprendedores notables. O sea, si nos vamos a don Manuel Casanueva, que hablábamos antes, a Manuel José Hijo, que te ha tocado trabajar con varios Casanueva probablemente, con Fernando Gana, y después con esta nueva generación, o sea, Jaime Arrieta, yo no puedo admirar más a Jaime, de los fundadores de Buque al que más conozco también, pero lo encuentro ser un gallo seco, como con una claridad de visión, con una capacidad de ejecución tremenda. El resto de los fundadores de Book también, o sea, Lira, Sattler, qué sé yo. Y después hoy día en Dio, que está ahí con dos como second time founders, o sea, tanto Pierre como Nico tuvieron sus startups, los dos vendieron sus startups y decidieron volver a emprender. O sea, cuéntame, ¿hay algo en común? ¿Hay algunas lecciones que te haya dejado trabajar Ujú. con estas personas? ¿Son todos distintos? ¿Hay puntos Sí. en común también o no? Sí, son todos distintos, todos muy cracks en distintas cosas, tienen cosas en común. Y a todos en verdad los he admirado mucho. A don Manuel, a Manuel Hijo, a Fernando y a todos a los founders de Book, a Nico y Pablo. Sí, te diría que hay cosas que sí tienen en común y partiría como con esta como orientación profunda como a la excelencia, ¿ya? Como de verdad a tener equipos excelentes, ¿ya? Y a promover la excelencia y el alto estándar en las personas que los rodean, ¿ya? Y eso de verdad como que les sale, te diría que a todos, no hay ninguna excepción, hasta como en los poros, ¿ya? Y es esa excelencia que a mí me gusta mucho, como esa exigencia, slash excelencia, mezclada con cercanía y confianza. Y yo creo que eso es lo que los hace más únicos. Ya. Porque yo creo que es fácil ser un líder exigente, duro, micromanagement, eso se da.
Y también, Consultoría es el paradigma, tal o cual. sea, Y también es fácil ser un líder más relajado, que le cuesta ser más exigente, que dale, como laissez-faire, como ya. Pero combinar como la exigencia, la excelencia con la cercanía y la confianza es lo que los hace más únicos. Uno de ellos siempre me decía, como a las personas que yo más valoro, más les exijo. ¿Cachai? Y en verdad es una frase que a mí me quedó como muy en dentro, como que en verdad me está exigiendo porque en verdad me valora y me quiere y confía en mí, ¿ya? Y eso lo hace como muy, muy, muy distinto. Eh, entonces te diría que eso, como la excelencia mezclada con cercanía y de verdad estar empujando siempre como resultados mejores. Yo me acuerdo en Book funcionábamos con OKR y ahí en verdad lográbamos cumplir los OKR, si te sacaste la chucha todo el año y siempre como que ya, pero el año siguiente, no, pues subamos un 20% del OKR. Y yo, pero ¿cómo? No, si lo vaya a lograr, ¿cachai? Y en verdad al final lo lográbamos, ¿cachai? Como, y si no hubiéramos tenido ese motor, ese empuje detrás, yo creo que hubiera sido difícil. Así que qué buena. Oye, y hablando de estos roles de liderazgo, ¿qué tan metidos en el negocio los veí? Yo creo que en general las personas que no están metidas en empresas muchas veces tienen la impresión de que el empresario es un tipo que está jugando golf, que almuerza afuera, que llega un ratito en la tarde y se va. Yo al revés, lo que me ha tocado conocer a través del podcast es una dedicación brutal. No sé si te ha tocado también ver eso, pero también te quería preguntar por la otra cara de esa moneda. ¿Cómo evitar caer en micromanagement? sí, yo creo que igual es, muchas veces pasa que se termina cayendo en micromanagement. Ya. O Estoy sea, es un hablando en términos desafío. generales, no, no estoy hablando de mis líderes que yo he tenido, pero creo que es un desafío como líder de esto que te decía, de lograr realmente confiar en sus equipos. Mm. Yo creo que hay líderes que lo logran, pero hay muchos líderes que he visto que no lo logran y están constantemente como preguntando que a qué hora vas a mandar esto, que, ¿cachai? Y eso al final en los equipos es dañino, porque es como no confían en mí y al final te vuelve mucho menos autónomo, porque tengo a un líder detrás que está todo el rato como empujándome que hagas las cosas, entonces como que como que te corta la autonomía y tu responsabilidad personal. Em, entonces yo creo que lo que tenemos que aprender es de los líderes que sí logran tener como esta confianza en su equipo, ¿no? En su equipo y eliminar el micromanagement. O sea, no sé, por ejemplo, tanto en Dio como en Book era una confianza absoluta y por eso tenemos la política de working from anywhere, el horario flexible, porque a mí no me importa a mí me importa como el cómo vas a lograr tus objetivos y que cumplas tus objetivos, pero no me importa dónde ni cuándo los vas a hacer, porque confío en que vas a estar trabajando y en que tu pasión va a ser eso. Y ahí, pero eso sí requiere obviamente como procesos bien rigurosos de evaluación, porque no sé si todas las personas sirven para eso. Quizás hay ciertos perfiles que necesitan a un líder mucho más cercano que esté ahí em, como empujando, pero no es todo así. Lo que sí creo que es importante eh, es que los líderes estén, ¿ya? Entonces yo lo veía desde lo mismo, vuelvo a GTD, desde Manuel Casanueva, que iba todos los días a la oficina de 9 a 6 de la tarde y ya había dejado de ser el gerente general y seguía yendo y metido en el negocio, y yo creo que eso es súper importante para que el negocio crezca. Y lo mismo en Book, o sea, de verdad como tener founders súper presentes, que estén en el día a día, ¿ya? Y que no se vayan está bien, que tengan su vida personal, creo que es clave. Pero yo creo que para que el negocio realmente crezca bien, y sobre todo al principio, eso es más relevante, Claro. aún más al comienzo de un negocio. O sea, los founders de Book siempre comentaban, o sea, al principio era de verdad de lunes a domingo, 7 por 24, no tenían vida personal. Ahora, cuando ya la máquina está andando más, tienen sus líderes como secundarios que ya confían mucho. No significa que no se metan, están No, mucho, claro. pero creo que hay más espacio para que una tarde puedan no estar y no va Funciona a más como pasar nada, empresa, hay ¿cachai? Tal sistemas, cual, claro, y va a claro. funcionar. Y es parte de la evolución de startup a scale a Tal empresa. O cual, sea, tú necesitas que esto pueda sobrevivir más allá exacto, del equipo fundador. sí. Oye, Javiera, deja llevarte a otro tema que me han estado picando los dedos toda la entrevista para aguantarme. A Porque, ver, de nuevo, volviendo a esta impresión que tengo de que hay tenido una carrera muy única, tú estás ahí liderando el equipo de personas en una startup que es como AI native, o sea, Dio partió cuando ChatGPT, no sé, de haber llevado un par de meses, ¿cachai? sí, ¿Qué estáis viendo en ese mundo, o sea, en sí, el mundo de la inteligencia artificial y cómo desafía al talento en las organizaciones? sí. Sí, en verdad, efectivamente, Dio fue como muy visionario, como yo creo que lograron como implementar esta plataforma que fue súper y que ha sido súper novedosa, pero porque realmente como
es una tecnología y un copiloto, como dice, que de verdad te saca lo mejor de los equipos. De hecho, ¿me podéis contar en un segundo qué hace Dio? Por si alguien está viendo y no tiene idea qué es Dio y nosotros hablamos con Sí. naturalidad. Mira, Dio es un asistente de inteligencia artificial para los distintos equipos. Partió como el negocio partió para los equipos de venta, donde el dolor que detectaron los founders fue que los equipos de venta, cada uno tenía sus propias presentaciones, hacía su forma de hacer las cosas. Los head de ventas tenían poca visibilidad de cómo iban llevando la venta. Eso por un lado. Y por otro lado, mucha pega administrativa. O sea, el llenado de HubSpot, de cualquier CRM, el resumen de la reunión, que mandar el correo, y tenéis miles de entrevistas y al final ese trabajo administrativo era muy grande y se le quitaba a los vendedores el tiempo que es esencial para ello, que es empatizar con el cliente, cerrar negocios. Ya, entonces esa es una solución que vino a ayudar Dio a automatizar, agilizar, a darte coaching a ti como ejecutivo, Eso lo comercial. encuentro O sea, notable. es impresionante. O sea, yo veo a los account executive de Dio les hace coach. O sea, en verdad, Nati, que es una de las vendedoras, o sea, en verdad tú en esta entrevista te faltó preguntar esto, para la próxima esto, y además va aprendiendo, entonces ya te conoce, ¿cachai? Entonces es como un coach verdadero. Es genial. Debería contratarlo para el podcast, oye, que escuche las entrevistas para que me diga cómo O no le sea, preguntaste de a la todas Javiera maneras, por y además inteligencia ahora graba artificial. reuniones presenciales, así que es Genial, perfecto. genial. Eso para los equipos de venta, que es como quizás la principal entrada, porque todos los equipos todas las empresas quieren vender más. Claro. Ya, pero por ejemplo en Book lo usábamos para todos los equipos, para el equipo que tenía yo de entrevistas también, lo mismo que les contaba antes, te hace como, en verdad te agiliza mucho la entrevista y te hace ser un mejor entrevistador y objetivizar mucho más los Eso, resultados. te quita la pasión lo que contabas, porque uno puede jugar muy bien de repente en la entrevista y te hackea el lado humano, por así decirlo. Exacto. Pero ahí está la IA que dice, oye, yo Sí. no me contamino por sentimiento o por la conversación que tuvieron. Exacto. Y además todos los equipos como de Customer, como Success o como de Customer Happiness, como se le llama en Book también, porque en el fondo te ayuda también lo mismo a estos equipos como a tener como un mucho mejor registro de tus clientes, también a completar tu CRM, a hacer mucho mejor seguimiento. Entonces al final la IA no es que viene a reemplazar al ejecutivo, pensando un poco en tu pregunta, sino que viene a que tu trabajo sea mucho más eficiente, más ágil y mucho mejor, ¿ya? Que logres cerrar más negocios. Pero sí, sin duda, yo creo que como equipo de people, y de hecho yo tengo como un chat con mucha gente de people de distintas startups, Ah, qué genial. que conversamos de este tema de la inteligencia artificial, que en verdad ha venido a revolucionar el mundo en muy poco tiempo. Entonces, como, ¿cuál es nuestro rol como de people en esto? Como, ¿cómo van a cambiar los perfiles que vamos a buscar hoy día? ¿Vamos a seguir buscando la misma capacidades, habilidades que buscábamos antes? Yo creo que no. ¿Viene a reemplazar el trabajo o viene a cambiar el trabajo? Y yo creo que son preguntas que hoy día no están resueltas, pero que sí tenemos que estar como muy, muy al día con todas las nuevas tecnologías que van surgiendo para no quedarnos atrás. Entonces, pensando en eso, como que yo me he quedado muy dando vuelta con que para mí mi rol de CPO hasta el año pasado, te diría, era, o sea, en verdad, atraer al mejor talento, clave, lo sigue siendo. Retenerlo, fidelizarlo, o sea, que las personas estén realmente motivadas, apasionadas con, con el rol que están, porque yo creo realmente que así van a tener mejores resultados. Pero se agrega esta tercera dimensión, que es como que no queden obsoletos, ¿ya? O sea, en el fondo las personas tienen que lograr adaptarse a esta nueva forma de trabajo y estar constantemente como aprendiendo y buscando, investigando de la nueva tecnología y de la IA. Entonces, como que acá mi consejo es siempre dedica 1 hora al menos de tu día a investigar, a probar, a ver cómo la IA te puede realmente cambiar la forma de trabajo para que dediques tu tiempo a cosas más humanas, a conectar, a empatizar, que hoy día todavía, quizás no sabemos más adelante, la IA no lo hace, o en el caso de los vendedores, a cerrar el negocio. Hoy día la IA no cierra el negocio, Claro. ¿cachai? Entonces, necesito el ejecutivo todavía. Entonces, ¿cómo poder como lograr que en cada equipo se sienta la IA como que es como que si yo no tuviera internet no funciono con IA, o sea, no existe la posibilidad. Y eso yo creo que es un rol importante de los equipos de personas, de cómo ir plasmando y que cada equipo sienta la necesidad de que es parte fundamental de tu trabajo. Y bueno, y cómo ir midiendo esa capacidad en las nuevas contrataciones. O sea, yo hoy día necesito personas no que tengan el conocimiento de Python, sino que en verdad Claro. que sepan como, que tengan esa capacidad de aprender, ¿ya? Y de estar constantemente como
aprendiendo. De hecho, en Dio nosotros tenemos un valor que se llama Keep the Quest, que es como buscamos como aprendices eternos, como que Qué en buena. verdad no puedes parar de estar aprendiendo constantemente. ¿Cómo lográis meter eso en el día a día? O sea, ¿dejáis espacio? ¿Uno se puede bloquear un cierto horario para trabajar? ¿Cómo lo implementáis, digamos, en una compañía para tener ese espacio para el aprendizaje continuo? Mira, yo creo que distintas cosas. Yo creo que es bueno dejar ciertos espacios, ¿ya? Como para que, como de focus time, de buscar herramientas de trabajo, ojalá pagadas incluso. No es tan caro y la diferencia igual es radical. Sí. Eso por un lado, y también como en haciendo como, no sé, te invento como hackatones, como buscando ya problemáticas, deudas del equipo y cómo esas como problemáticas las puedo resolver con IA. Entonces tú haces una hackatón de, bueno, tenemos esta problemática, yo necesito que la resuelvan con alguna tecnología. Entonces se hace como competencias y logra, Genial. claro, entonces como también ir promoviendo Le metí como el componente lúdico, el exacto, juego, la la competencia y la competencia. Y premiación. Y los eso ya humanos como que genera enganchados. motivación. Exacto, sí, exacto. Qué buena. Oye, ¿y te ha tocado ver en el fondo, quizás haciendo el paralelo con tu experiencia en Book, pero que el crecimiento en personas en Dio ha sido muy distinto gracias al componente de inteligencia artificial? Tú me mencionabas que son 30 personas. ¿Hace cuánto que son 30? ¿Tenéis planes de levantar una ronda de 50 millones para multiplicarse por 10? ¿O hay Sí. No, una idea como el equipo más enfocado? súper buena pregunta, porque yo creo que una pregunta que no solo se debe hacer Dio, que se tienen que hacer todas las Claro. empresas. O sea, cuando tú piensas crecer un equipo, yo creo que siempre la primera pregunta tiene que ser, ¿puedo resolver esto con IA, con alguna otra tecnología? ¿Puedo quizás cambiar algún flujo, algún proceso? Como que uno naturalmente tiende a pensar, por todos los años que llevamos trabajando, oye, tengo que resolver este problema, no me alcanza el tiempo, más personas, Javi, más personas. No, y como que ahí mi pregunta siempre es, pero ¿podemos buscar como de alguna otra forma resolver este dolor con tecnología? Puta, revisémoslo. No contratemos por contratar, sino que de verdad primero revisemos. Y obviamente eso hace que los equipos no tengan que crecer tanto necesariamente, porque por lo mismo, porque hay una eficiencia organizacional con el trabajo como con tecnología, cuando la incorporas de verdad, que hace que quizás necesites menos personas para un rol. Qué buena. Oye, Javiera, para cerrar, me encantaría hacerte la siguiente pregunta. Si tú estuvieras recién egresando de la universidad, con el conocimiento que tenías ahora, ¿qué consejo te darías a ti misma para convertirte en una persona que va a estar siempre aprendiendo? Sí, buena pregunta. Yo creo que hoy día, yo igual de hecho lo conversaba hace un tiempo con una amiga, yo siento que hoy día como los colegios, no sé tú también que tenés hijos en el colegio, e incluso las universidades te preparan poco para esto. Yo siento que todavía ha costado como que se suban al carro. O sea, yo tengo 4 niños en el colegio y te juro que no les hablan de inteligencia artificial y me sorprende. Es como, porque es como moví este buque tremendo que tenemos en el mundo para cambiar el paradigma completo. Porque hoy en día está muy centrado en el conocimiento, en aprender, y yo creo que esos son variables que hoy día tu conocimiento en 6 meses más poco va a valer. O lo que tú antes hacías, no sé, en un día, hoy día te lo hace la inteligencia artificial en una hora. Claro. Entonces, yo creo que ahí como tener muy el mindset de eh, como rodearte de personas buenas, como investigar mucho y sí tener como en tu mente como este bichito de que tengo que estar constantemente actualizándome en todo lo que va saliendo y va saliendo muy rápido. O sea, lo que era ChatGPT hace un año, hace 6 meses, es otro ChatGPT que lo que es hoy día. Entonces, si yo hoy día tuviese 24 años, creo que es clave como subirme a esto y partir de cero. O sea, en el fondo, en general, las nuevas generaciones ya son nativos digitales y eso es lo que hoy día van a buscar las empresas. Van a buscar nativos digitales y personas ultra flexibles y con esta flexibilidad cognitiva que te decía, para poder como desempeñarse bien y tener en un entorno laboral súper, súper cambiante, muy distinto al que era hace 15 años. O sea, yo estuve 9 años en GTD y de verdad el mundo era muy estático, nada Sí. cambió mucho, ¿cachai? Ahora, cada 6 meses cambia, cambia, cambia. Y son nuevas formas de hacer las Claro. cosas. Oye, ¿y cómo salirse de, lo voy a plantear así, como del ansiolítico del curso? ¿En qué sentido lo digo así? Que de repente uno cree que por tomar un curso, ¿cachai? Online o pagar un diplomado en una universidad o incluso un MBA, uno cree que está aprendiendo o adquiriendo la herramienta. ¿Cómo se puede aprender hoy día, más allá de eso? Más allá, ¿cachai? De ese ansiolítico Sí. que yo pago y siento que recibí. Yo creo que depende mucho del tipo de trabajo y quizá hay ciertos trabajos que adquirir ciertos conocimientos puntuales para algo
sí tiene sentido, ya Ya. no creo que está todo botado al basurero. Ya. ¿Ya? No soy tan fatalista, pero sí creo que hoy día el conocimiento se adquiere mucho de trabajando con los mejores, con buenas personas. O sea, yo soy una convencida de que el talento atrae buen talento. Entonces, Ya. cuando tú desde un comienzo logras rodearte de personas talentosas, te marca la diferencia. Ahora, por ejemplo, en Dio acabamos de contratar a una ingeniera civil de la Católica Seca, recién egresada, y como que vio Dio, vio a Nico y Paolo, los estudió, bueno, estos buenos son unos cracks, yo quiero aprender de ellos. Y le escribió a Nico y estaba pero alucinada porque, y en verdad ya lleva 5 años en una muy buena universidad, súper matea, pero al final lo que más le motivaba a ella era poder trabajar con estos cracks. Entonces yo creo que eso hoy día es súper relevante. Hoy día las personas valoran mucho más que los beneficios tradicionales, que el seguro de Claro. salud. Los buenos talentos valoran el desafío intelectual, valoran el poder crecer, valoran el poder tener un impacto, un propósito. Como que eso yo lo he visto mucho, mucho ahora y sobre todo con las personas como con estos talentos más excepcionales que te decía. Oye, Javiera, ya, esta sí que sí para cerrar. ¿Cuál es tu perspectiva del futuro? ¿Eres pesimista, optimista, intermedio? No sé qué otras opciones hay con todo lo que hay en Mira, inteligencia artificial. yo en general, en mi vida, soy una persona optimista. Ya. Así que tiendo a ser optimista. Pero igual me rodeo, y como que te contaba este círculo que tenemos, hay más pesimismo. O uno lee al CEO de Anthropic y es como... Heavy los ensayos que ha sacado Sí, Darío uno Amodei. dice, chuta, en verdad que se nos viene. Sí. Como que obviamente tampoco es que estoy como la avestruz y digo, en verdad esto no va a existir. Se viene. Yo creo que hay que irlo navegando bien. Yo creo que yo sí siento que sí, como seres humanos logramos como incorporar toda esta tecnología como parte de nuestro trabajo en que nos va a ayudar a agilizar y a ser mejores, como mejores trabajadores, más eficientes, más productivos. No lo veo como algo fatal, ¿ya? Espero y tengo la fe de que va a ser mejor para el trabajo. Tengo claridad que hay ciertos roles que se van a desaparecer, probablemente sí, ¿ya? Probablemente sí, pero probablemente se van a cambiar por otros también, ¿cachai? Entonces, yo tengo una mirada más optimista. Qué bueno, me voy a quedar con ese optimismo, Javiera. Te quiero agradecer muchísimo por tus consejos, por este aterrizaje a tu experiencia única que me encantó cuando la investigué y me encantó ahora que pudimos conversar acá. Así que muchísimas gracias, Javiera.